Hola y bienvenidos. En este contexto mundial de la pandemia cada vez más difícil, el tema de hoy en aritmética es la estadística. Y es porque su aplicación está de moda. Además, la estadística es la ciencia de la información y es un recurso, un soporte importante y necesario de la investigación. Pero ¿qué es la estadística? Es la ciencia que utiliza técnicas y procesos para recolectar, organizar e interpretar datos con el propósito de obtener conclusiones, los que sirven en la toma de decisiones adecuadas. Lo que somos o lo que queremos ser en algún momento es el producto de nuestras decisiones. Algunas veces se traducen en éxitos y otras veces en fracasos. Qué importante es tomar una decisión en épocas difíciles como esta, ¿no? Bien, entonces esencialmente la estadística recopila, clasifica, analiza y, interpreta datos. Además, es bueno considerar que el dato es la unidad básica de la estadística. Así como está, ya estamos en condiciones de disponer de información. Entonces, ¿qué es la información? ¿O cómo se obtiene la información? Procesando adecuadamente los datos. Cuando ya tengamos información, podemos sacar conclusiones valederas, los que servirán para tomar adecuadas decisiones. A continuación, brevemente explicamos el diseño de la información. Deben tomar en cuenta que la estadística va de la mano con todo trabajo de investigación. A ello se le llama método científico. Todo parte de un problema. A continuación se pretende plantear la hipótesis, que no es otra cosa que la respuesta previa de este problema. Pero para ello es necesario obtener evidencias, pruebas, hechos, datos, ¿no? Y justamente ahí es donde se utiliza la estadística para procesar esos datos y presentar con tablas y gráficos estadísticos que luego se traducen en información importante, ¿no? Y se contrasta realmente en el camino estos datos para luego sacar conclusiones y realizar la demostración de la hipótesis. Qué importante es la estadística. Además, esta ciencia se utiliza en cualquier campo, en cualquier actividad del ser humano. Algunos lo utilizan de forma empírica, otros de forma científica. Sea lo que fuese, la estadística es muy importante. Regresando al diseño de la información, partiendo de un determinado problema, primero tenemos que ubicarnos en una zona geográfica donde se encuentran los protagonistas del estudio de investigación. A ello se le llama población, pero no se trabaja con todos, solo se extrae una parte llamada muestra, pero se puede obtener de forma representativa, es decir, al azar o aleatoriamente a la suerte, ¿no? O de forma sesgada, cuando hay un grado de intención, cuando utilizamos un criterio selectivo. Después de obtener la muestra, identificamos las variables X, Y, Z, podría ser la edad, nota, peso, género. Algunas de estas son independientes porque no dependen de nada, de nadie, como la edad, el género, y otras son dependientes. Cuando ya se indica, se identifica las variables, viene el verdadero trabajo de campo, la obtención de datos a través de una observación, una entrevista o utilizando la tecnología, o lo que es más común, realizando una encuesta a los protagonistas a través de un cuestionario. Generalmente el rellenado es anónimo. Luego se tiene que ordenar estos datos en tablas y gráficos estadísticos que se traducen en información. A continuación, vamos a referirnos de una manera muy especial a la variable estadística, que es una característica de la población en estudio
que interesa al investigador. Clases de variables. Variable cualitativa, aquella cuyos valores están definidos por atributos, ejemplo, grupo sanguíneo, profesión, estado civil, etc. Además, se subdivide en variable cualitativa ordinal. Sus valores se indican con un criterio de orden, ejemplo, nivel de instrucción, nivel socioeconómico, etc. Variable cualitativa nominal. Sus valores se indican sin un criterio de orden, solo se les nombra. Ejemplo, nacionalidad, credo religioso, marcas de gaseosa, etc. 2. Variable cuantitativa, aquella cuyos valores están definidos por números y son susceptibles a medición. Ejemplo, estatura, edad, número de alumnos aprobados, etc. Además, se representan con numerales. 2.1, discreta, sus valores se obtienen por simple conteo y se representan con números enteros, positivos. Ejemplo, número de dientes cariados, cantidad de hermanos, número de bicicletas en una institución, etc. 2.2, continua, una variable cuantitativa es continua cuando sus valores se obtienen por medición y se representan con números decimales. Peso, sueldo, presión arterial son algunos de los ejemplos de variable cuantitativa continua. A continuación, tabla de distribución de frecuencias. Es un arreglo rectangular de datos ordenados que proporciona información de un tema de investigación. Elementos. Primer elemento, tamaño de la muestra, que se representa con la letra N. Es el número total de datos. Paralelamente vamos a hacer la siguiente aplicación. Se tiene las notas de 20 alumnos en un examen de matemática. Presentamos ahí las 20 notas y a continuación indicamos el primer elemento, que es el tamaño de la muestra y se representa con la letra N. En nuestro caso N es 20 porque se trata de las notas de 20 alumnos. Segundo elemento, alcance, que se representa con la letra A. ¿Qué es el alcance? Es el intervalo cerrado del dato menor y mayor. A es igual al intervalo cerrado del dato menor y el dato mayor. En nuestra aplicación, el alcance es, primero identificamos el dato menor, que es 0,3, y el dato mayor de todos, que es 18. Por tanto, el alcance será el intervalo cerrado 0,3,18. Elemento 3, rango, que se representa con la letra R. Es la diferencia del dato mayor y el dato menor. O sea, el rango es dato mayor menos dato menor. En nuestra aplicación, el rango será igual a 18 menos 0,3 o 18 menos 0,3 igual 15. Hasta aquí solamente hemos visto tres elementos, un pequeño repaso. El primer elemento, tamaño de la muestra, que es 20 porque son 20 datos. El alcance, que es el intervalo cerrado del dato menor y mayor, que en nuestro caso es el intervalo cerrado 0,3,18. A continuación, el rango, que es la diferencia del dato mayor y el dato menor. En la aplicación, el rango es 18 menos 0,3, que es 15. Bien, a continuación, el cuarto intervalo, que es, o el cuarto elemento, que es el número de intervalos, que se representa con la letra K. Para encontrar el número de intervalos se utiliza la regla de Sturges, es una fórmula, que es la siguiente: 1 más 3,3 por el logaritmo de n. Pero hay una forma práctica. También se determina el número de intervalos así. El número de intervalos es igual a la raíz cuadrada de n. En ambos casos, n representa el tamaño de la muestra. En nuestra aplicación, el número de intervalos será igual a la raíz cuadrada de 20 con la forma práctica. ¿Y por qué la raíz cuadrada de 20? Porque son 20 datos. Toda vez que no es exacta la raíz cuadrada, tiene dos valores, 4 o 5. El primero por defecto y el segundo por exceso. De los dos vamos a utilizar solo uno de ellos. Siguiente elemento, ancho de clase. También se le denomina como
amplitud de clase o de intervalo. Se representa con la letra W. Es la medida de los intervalos y la fórmula es ancho de clase igual rango entre número de intervalos. En nuestro caso, a ver, el ancho de clase será igual, pero tenemos como rango 15 y el número de intervalos 4 o 5, pero conviene trabajar con 5. Y es que 5 es divisor de 15. La idea es obtener como amplitud de clase un número entero. Podría ser también un número decimal, pero conviene que sea entero para que nuestro trabajo sea menos engorroso. Si usted divide 15 entre 4 no sale exacto, pero eso no implica que no utilicemos, solo que nos conviene trabajar con este otro para que el trabajo sea más fácil. Muy bien, a continuación 6, marca de clase, que se representa con la variable x y el elemento ordinal y. ¿Qué es la marca de clase? Es el punto medio de cada intervalo. La fórmula, ¿cómo se obtiene la marca de clase de cada intervalo? Límite menor más límite mayor entre 2. A continuación, el siguiente elemento, pero siempre estos elementos estamos indicando considerando la aplicación. Esta aplicación la vamos a tener hasta el final. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Es el número de datos de cada intervalo. Además, la suma de las frecuencias absolutas es igual al tamaño de la muestra. Llegado a este punto, ya podemos elaborar el cuadro. Fíjese cuántas columnas tiene y cuáles son los elementos. El primer elemento en el cuadro es el intervalo. Pero antes de indicar los intervalos, primero indiquemos el menor de los datos, que es 0,3, y la amplitud o el ancho de clase, que es 3. Hace un rato hemos obtenido. El ancho de clase es igual al rango entre el número de intervalos. El rango es 15 y el número de intervalos 5. 15 entre 5, 3. Por tanto, el primer intervalo será el intervalo semiabierto 0,3,6. Así. Ahí tenemos el primer intervalo, 0,3,06. El segundo, 0,6, 0,9. El siguiente, 0,9, 12. El siguiente, 12, 15. Y el último intervalo, 15, 18. Todos los intervalos, a excepción del último, son intervalos semiabiertos, cerrados por la izquierda y abiertos por la derecha. Pero es evidente que la amplitud de estos intervalos es 3, el ancho de clase. Además, ese ancho de clase es común. Ahora ya estamos en condiciones de determinar la marca de clase. Marca de clase. ¿Y qué es la marca de clase? Es el punto medio de cada intervalo. ¿Y cómo se obtiene? Se suma estos dos límites y se divide entre 2. Aquí, 3 más 6, 9 entre 2, 4,5. Esa es la primera marca de clase, el primer intervalo. Del segundo, 7,5. Del siguiente, 10,5. Luego, 13,5. Y finalmente, el último intervalo, 16,5. En cada caso, hemos sumado los límites y a la suma se ha dividido entre 2. Además, es evidente que dos marcas de clase consecutivos se diferencian tanto como el ancho de clase. En este caso, la diferencia es 3, 3, 3. Muy bien, a continuación, la frecuencia absoluta, que se representa con la letra F minúscula, luego, como subíndice, la letra I, que es el elemento ordinal. Pero, ¿cómo determinar cuántos datos tiene cada intervalo? Es necesario utilizar esta técnica de conteo llamada tabulación. Para ello se indica al momento de contar con palotes cuántos datos tiene cada intervalo. Pero es preciso antes de utilizar esta técnica considerar lo siguiente, que en el primer intervalo se consideran 0,3, 0,4 y 0,5. En el segundo intervalo 0,6, 0,7, 0,8. En el tercero 0,9, 10 y 11. En el cuarto 12, 13, 14. Y en el quinto lo demás. Así que comenzamos.
Vea, aquí tenemos los datos. El primer dato es 13. Ayúdeme a ubicar el palote. ¿A qué intervalo corresponde este dato? Al cuarto intervalo. El segundo 11 al tercero. 15 al último intervalo. 9, tercero. 14 al cuarto intervalo. 5, primer intervalo. 15, el quinto intervalo. 03, el menor dato de todos, al primero. 11 al tercero. 08 al segundo. 12 al cuarto. 10, tercero. 07 al segundo. 18 al último, es el dato más grande. 13 al cuarto. 15 al último. 13 al cuarto. Fíjese que ya son 5 datos. 12 al cuarto. 07 al segundo. Y el último dato, que es 11, al tercer dato, que también se completa, ¿no? Tiene 5 datos. Así como está, ya hemos tabulado. Podemos indicar ahora sí la frecuencia absoluta de cada intervalo. Del primero, 2, es decir, el primer intervalo tiene 2 datos. El segundo, 3, el siguiente 5, el siguiente 6 y el último intervalo, 4. Se evidencia que el cuarto intervalo es el que tiene mayor número de datos. Además, la suma de las frecuencias absolutas es igual al tamaño de la muestra. En este caso son 20. Sume, sale 20 y son 20 datos. A continuación, frecuencia absoluta acumulada se representa con la letra F mayúscula y el elemento ordinal I. ¿Cómo se obtiene? Se obtiene sumando sucesivamente las frecuencias absolutas. La primera es la misma, 2. Luego se va sumando porque lo que se pretende es indicar el acumulado. 2 más 3, 5. 5 más 5, 10. 10 más 6, 16. 16 más 4, 20. La última frecuencia absoluta acumulada es igual al tamaño de la muestra. ¿Y cómo se interpreta aquí? Por ejemplo, si tomo como referencia esta segunda acumulada, digo, 5 alumnos tienen menos de 0,9 de nota. ¿Ves? Se va acumulando, ¿no? A continuación, frecuencia relativa, que se representa con la letra H minúscula y el elemento ordinal I. ¿Qué es la frecuencia relativa? Es el cociente de la frecuencia absoluta entre el tamaño de la muestra. H sub i es igual a F sub i entre n. A continuación, entonces, vamos a indicar la frecuencia relativa de cada intervalo, pero les voy indicando desde el principio que la frecuencia relativa es sinónimo de porcentaje. Son medidas de cada intervalo, pero en términos de porcentaje. La primera, la frecuencia absoluta es 2 y el tamaño de la muestra es 20. No olviden que la suma de las frecuencias relativas es igual a la unidad. La segunda frecuencia relativa 3 entre 20, la siguiente 5 entre 20, la siguiente 6 entre 20 y la última 4 entre 20. Frecuencia absoluta entre el tamaño de la muestra, pero como queremos indicar en términos de porcentaje, va a ser necesario dividir en el primer caso 2 entre 20, 0,10 o 10%. O sea, el primer intervalo tiene el 10% del total de datos. El siguiente 0,15 o 15%, siguiente 0,25, siguiente 0,30 y el último 0,20 o 20%. Se dice que la suma de las frecuencias relativas es igual a la unidad. Sumemos 10, 9, 10, 1. Sale 1, que también es igual al 100%. El último elemento, frecuencia relativa acumulada, que se representa con la letra H mayúscula sub i, se obtiene sumando sucesivamente las frecuencias relativas. La primera relativa acumulada, 0,10. Ahora sumemos 0,10 más 0,15, 0,25 o 25%. 0,25 más 0,25, 0,50.
más 0,30, 0,80, más 0,20 la unidad. La última frecuencia relativa acumulada es igual a la unidad o al 100%, es el acumulado total. ¿Y cómo se interpreta? Por ejemplo, tomo este valor, esta frecuencia relativa y digo lo siguiente. El 50% de los alumnos tienen menos de 12 de nota, o sea, la mitad. Y es evidente que es la mitad, porque 2 más 3 es 5 y 5 más 5 es 10. Y 10 es la mitad de 20. Bueno, vamos a fortalecer esto de la interpretación con el siguiente diagrama lineal. Pero este diagrama lineal es la representación de este cuadro. O sea, este cuadro, esta tabla, se puede también representar linealmente. Y es evidente porque acá tenemos los extremos de los intervalos. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Además, aquí se indica que son intervalos semiabiertos, cerrado por la izquierda, abierto por la derecha, a excepción del último intervalo que es cerrado en ambos extremos. ¿Ya? Además, en la parte superior se colocan las frecuencias absolutas 2, 3, 5, 6, 4 y debajo las frecuencias relativas, esta vez en términos de porcentaje, que es importante. La sumatoria de las frecuencias absolutas 20 y de las relativas 100. Comencemos con el análisis. Tomo este extremo, consta que este extremo es en blanco por este intervalo abierto, no se considera este extremo, entonces contemos. 3 más 2, 5. 5 alumnos tienen menos de 0,9. Sí, pues porque no se considera este. Entonces, 5 alumnos tienen menos de esta nota, podría tener 0,8, 0,7, 0,6, menos de 0,9. En términos de porcentaje, 25%. 10% más 15%, 25%. Este otro intervalo, pero en este caso, el extremo está pintado. Es porque este extremo es cerrado. Aquí sí se considera 12. Entonces, ¿cómo se interpreta? 6 más 4, 10. 10 alumnos tienen 12 o más de nota. ¿Se dan cuenta que se considera 12? Y todo lo que viene a la derecha. En términos de porcentaje, 50%, 30% más 20%, 50%. Aquí tenemos un tercer intervalo con dos extremos, cerrado por la izquierda, o sea, está pintado, y abierto por la derecha. Y se interpreta así. 3 más 5, 8, 8 más 6, 14. 14 alumnos tienen 6 o más de nota, pero menos de 15. Y en términos de porcentaje, 15% más 25%, 40% más 30%, 70%. Muy bien. Ahora sí entramos al grupo de ejercicios. De todo lo que se dijo. Ejercicio número 1. Indique la clase de variable en cada caso. A ver, de inmediato. Son variables. Indiquemos qué tipo de variable es. Número de casos de COVID-19 en nuestra región. Cuantitativa discreta. Lo que se pretende es indicar una cantidad contando cuántos casos hay. Y esto se representa con un número entero positivo. Edad de los reclusos. Cuantitativa continua. Se mide la edad, ¿no? O sea, indicar la edad es medir el tiempo de existencia, en este caso de los reclusos. Grado de instrucción de un grupo de cibernautas. Cualitativa ordinal. Inicial, primaria, secundaria, pero se presenta de forma ordenada. Casos de tuberculosis pulmonar, cuantitativa discreta. ¿Cuántos casos hay en un hospital? Candidatos a la alcaldía de nuestra provincia, cualitativa nominal, aunque esto puede alguien discrepar, ¿no? Cuando dice candidatos es porque estamos indicando cuántos son, pero si se indica nombres y apellidos de los candidatos sería cualitativa nominal, y si se indica la cantidad sería cuantitativa discreta. En ambos casos es correcto. Diámetro de aros de las bicicletas, cuantitativa continua, porque se mide. Se indica cuál es la medida del diámetro de los aros. Siguiente, categoría docente, profesor, principal, asociado y auxiliar. Cualitativa ordinal. En la universidad, en cualquier facultad, usted va a conocer profesores principales, sobre todo aquellos
que por mérito logran obtener ese calificativo y por la cantidad de años de servicio, ¿no? Mientras que hay algunos que se denominan asociados y otro auxiliar, pero aparecen ordenados. Lugar de nacimiento de las personas, cualitativa nominal. Simplemente se indica, se nombra, sin ningún orden. Peso de recién nacidos en gramos. Estamos midiendo el peso, la masa corporal de los recién nacidos. Grado de desnutrición, cualitativo ordinal. Se indica en qué grado se encuentra, primero, segundo, cuál es la gravedad de la desnutrición. Ciudades costeras del país, cualitativa nominal. Solamente se nombra las ciudades sin ningún orden. Sueldo de profesionales de la salud, cuantitativa continua. Tasa de mortalidad infantil, cuantitativa continua también. La tasa generalmente aparece en términos de porcentaje. Se está midiendo esa tasa de mortalidad. Tabla de posiciones del fútbol profesional, cualitativa ordinal, pero aquí también se puede discrepar. Si se indica solamente el nombre de los equipos, cualitativo ordinal, aparece ordenado. Pero si se indica el puntaje obtenido, sería cuantitativa, cuantitativa discreta. Horario del aula, aunque podría ser también continua, porque se mide con el puntaje, se mide, podría decirse, la capacidad de un equipo. Horario del aula, cualitativa ordinal. Número de perros callejeros, cuantitativa discreta. Se obtiene por simple conteo. Orquestas folclóricas en una festividad, cuantitativa discreta. Siempre que indiquemos cuántas orquestas son. Pero si nombramos con el denominativo, con el nombre de la orquesta, sería cualitativa nominal. Temperatura de pacientes, cuantitativa continua, se mide la temperatura. Lugar de nacimiento, esto se repite, es cualitativa nominal. Segundo ejercicio, da la siguiente distribución de frecuencias referente a las edades de cierto número de personas. Aquí tenemos un cuadro incompleto y piden qué porcentaje de personas tienen 40 o más años. Observe el cuadro y también observe la última frecuencia absoluta acumulada. De ahí podemos ya indicar un dato importante. El tamaño de la muestra, el número total de datos, en este caso 50. Y es que la última frecuencia acumulada es igual al tamaño de la muestra. De inmediato, el mismo cuadro, para completar, aquí ya se puede colocar 50, porque es el tamaño de la muestra. Pero como conocemos el número total de datos, relacionamos la frecuencia absoluta con la frecuencia relativa, si es que se sabe. Por ejemplo, se conoce la primera frecuencia relativa. Con este dato y con el tamaño de la muestra se puede indicar cuántos son. Así, frecuencia absoluta 1, 16% o 0,16 por 50, y esto sale 8, y aquí pongo 8. Frecuencia absoluta 4, pero antes, puedo completar aquí la frecuencia relativa del primer intervalo, 0,16, y la acumulada también es la misma, 0,16. Pero ya puedo encontrar este valor relativo, este valor porcentual. ¿Cuánto sumo a 0,16 para que sea 0,28? 0,12. Y es que 0,16 más 0,12 es igual a 0,28. Ya conozco la frecuencia relativa del segundo intervalo. Se puede indicar la frecuencia absoluta de ese intervalo. Frecuencia absoluta 2, 0,12 por 50. Y esto va a ser igual a 6. Coloco 6 aquí. Conozco la frecuencia relativa del cuarto intervalo. Entonces puedo encontrar la frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta 4 será igual a 0,24 por 50. Y eso va a ser igual a 12. Coloco 12 aquí. Algo más, se puede determinar la frecuencia absoluta del tercer intervalo. ¿Cómo? El total 50 menos la suma de estas tres frecuencias absolutas. 8 más 6, 14 más 12, 26 menos 26. Igual 24. Coloco aquí 24. Vamos completando.
La primera absoluta acumulada, la misma, 8. Luego sumo 8 más 6, 14. 14 más 24, 38. 38 más 12, 50. Igual aquí. Puedo completar. A ver. Pero con el siguiente criterio. Lo cierto es que la frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta entre el tamaño de la muestra. Por ejemplo, en el primer caso, 8 entre 50. El segundo, 6 entre 50. El siguiente, 24 entre 50. Y el último, 2 entre 50. Pero habría que ser analíticos y también algo creativos. Compare la frecuencia absoluta con la frecuencia relativa. Ambos se relacionan con una proporcionalidad simple directa. Pero vamos a comparar así. Aquí es 8 y aquí 0,16. Observe la parte entera o la parte decimal. ¿Por cuánto multiplico 8 para que sea 16? Por 2. Aquí, ¿por cuánto multiplico a 6 para que sea 12? Por 2. Entonces, ¿cuánto creen que es la frecuencia relativa del tercer intervalo? 24 por 2, 48. 0,48. Completemos esto. 0,16 más 0,12, 0,28. 0,28 más 0,48, 0,72. O 76, perdón. 0,76 más 0,24, la unidad. La última frecuencia relativa acumulada es igual a la unidad. Y aquí también esto va a ser igual a la unidad. ¿Qué piden hallar? ¿Qué porcentaje de personas tienen 40 o más años? 40 o más años. Involucra los dos últimos intervalos, pero como piden en términos de porcentaje, corresponde a estas dos frecuencias relativas. Tienen 40 o más años, 0,48 más 0,24. Y esto va a ser igual a 0,72. Y 0,72 es 72%. Ejercicio número 3. Completa la siguiente tabla de distribución de frecuencias y determina frecuencia absoluta 4 más frecuencia absoluta acumulada 2. Similar a la anterior. Veamos. Se conoce la última frecuencia absoluta acumulada y precisamente ese valor representa el tamaño de la muestra. En nuestro caso, el tamaño de la muestra es 20. Son 20 datos. Representamos este cuadro. Aquí ya podemos colocar 20 porque son 20 datos en total. Y así como el caso anterior, jóvenes, vamos a relacionar la frecuencia absoluta con su frecuencia relativa. Por ejemplo, aquí tengo 30% y aquí 10%. Y se conoce el número total de datos. Entonces ya podemos encontrar la frecuencia absoluta 1. Va a ser igual al 30% o 0,30 por 20. Y esto va a ser igual a 6. Coloco 6 aquí. Frecuencia absoluta 3 va a ser igual a 0,10 por 20. Igual a 2. Así que aquí coloco 2. ¿Y cómo se puede obtener la frecuencia absoluta 4? Al tamaño de la muestra, que es 20, menos la suma de estas tres primeras frecuencias absolutas. 6 más 8, 14 más 2, 16. 20 menos 16, 4. Ya hemos completado las frecuencias absolutas. La suma, 20. Podemos completar ahora las acumuladas. La primera, tal como está. Luego, 6 más 8, 14. 14 más 2, 16. 16 más 4, 20. ¿Habría alguna fórmula de recurrencia para encontrar de frente las frecuencias relativas? ¿Sí? Observe la frecuencia absoluta y la parte decimal de la frecuencia relativa. ¿Por cuánto multiplico a 6 para que esté 30? Por 5. ¿Por cuánto a 2 para que sea 10? Por 5. Entonces, ¿cuál es la frecuencia relativa del segundo intervalo? 8 por 5, 40, o sea, 0,40. Y del cuarto, 4 por 5, 20, 0,20. Al sumar, sale la unidad. Entonces, ya hemos completado el cuadro y ahora lo que hace falta es obtener la frecuencia absoluta 4 más la frecuencia absoluta acumulada del segundo intervalo. Es decir, vamos a tener que trabajar con estas dos frecuencias. Sumemos 4
más 14 igual 18. Ejercicio número 4. El cuadro muestra el número de dientes cariados que tienen los alumnos de una institución. Aquí la variable es continua discreta porque sus valores se obtienen o se representan con números enteros. En los casos anteriores se supone que las variables eran continuas, cuantitativas continuas, por eso se representa con intervalos. En este caso, estos valores son enteros y se representa simplemente así. ¿Ya? Muy bien, entonces, vamos a comenzar. De inmediato, ubiquemos el tamaño de la muestra. ¿Se conoce el número total de datos? No. Entonces ponemos tamaño de la muestra igual a n. Como no se conoce, ahora vamos a analizar de esta manera. Conste que el tamaño de la muestra es n. Observe la frecuencia absoluta de este primer valor de la variable, 20, y la frecuencia relativa, 0,16. Justamente de aquí podemos determinar el tamaño de la muestra. ¿Cómo se interpreta? El 16% del tamaño de la muestra, o sea, el número total de datos es 20, así. 16% de n igual 20. Simplificamos. Cuarta de 16, 4. Cuarta de 100, 25. Ahora, cuarta de 4, 1. Cuarta de 20, 5. Entonces, el tamaño de la muestra es igual 25 por 5, 125. Y aquí se coloca 125. ¿Se podrá determinar la frecuencia absoluta 2? Sí, pero la frecuencia absoluta 2 representa el valor de x. ¿Cómo así? El total, que es 125, menos la suma de estas tres frecuencias conocidas. 20 más 15, 35 más 30, 65. Y la diferencia sale 60. Aquí coloco 60. Ahora vamos a determinar el valor de y. Es decir, la frecuencia relativa del segundo intervalo. ¿A qué será igual y? La frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta entre el número total de datos. En este caso, 60 entre 125. Y el cociente es 0,48. Coloco aquí 0,48. ¿Y cómo saqué 0,48? Una forma podría ser así. Simplifico, saco quinta. Quinta de 60, 12. Quinta de 125, 25. Sale 12 25avos. Multiplico los dos términos por 4. Al multiplicar por 4 sale 48 sobre 100. 48 centésimos. Ahora, ¿cómo determino el valor de z? Z es la frecuencia relativa 2, pero se representa con la letra z. Entonces z será igual a 15 entre 125. Y eso va a ser igual a 0,12. Pero la forma práctica sería así, ¿eh? ¿Cómo es 15 con respecto a 60? La cuarta parte. ¿Y cuál es la cuarta parte de 0,48? 0,12. Muy bien. Suficiente porque piden x más y más z. Tengo los tres valores, x más y más z. O sea, tengo este valor, este otro y este otro. Simplemente vamos a sumar 60 más 0,48 más 0,12. Sale 60,60. Ejercicio número 5. Dada la siguiente distribución de frecuencias. Halle frecuencia absoluta 2 más frecuencia absoluta acumulada 4. Bien, primero ubiquemos el tamaño de la muestra. No se sabe. No hay forma de identificar el tamaño de la muestra. Represento con n. Otra característica importante es que la frecuencia relativa 5 acumulada, la última acumulada, va a ser igual a la unidad o al 100% porque es el total acumulado. Aquí tenemos el cuadro vacío. Aquí ya podemos colocar la unidad
Y mira que esta es una ayuda importante al principio. ¿Cuánto sumo a 0,85 para que sea igual a 1? 0,15. Pero ojo, en el último intervalo conocemos la frecuencia relativa y la absoluta correspondiente. Aunque no lo crean, con estos dos datos se puede determinar el número de datos. ¿Cómo así? El 15% del total, o sea de n, es igual a 30. Quinceava de 15, 1. Quinceava de 30, 2. Entonces n va a ser igual a 100 por 2, 200. Ahora que ya conocemos el tamaño de la muestra, ya puedo indicar la frecuencia absoluta 1 y la frecuencia absoluta 3, porque conocemos sus frecuencias relativas. Frecuencia absoluta 1, 10% de 200. 20, coloco 20 aquí. Frecuencia absoluta 3, 30% de 200. 60, coloco 60 ahí. ¿Se podrá determinar la frecuencia absoluta 2? Sí, 200 menos la suma de las otras frecuencias absolutas. 20 más 60, 80. 80 más 30, 110. Más 24, 134. 200 menos 134 es igual a 66. Coloco 66 ahí. Luego completo las frecuencias absolutas acumuladas. La primera, la misma. 20 más 66, 86. 86 más 60, 146. 146 más 24, 170. Y 170 más 30, 200. Y lo demás no completamos porque piden la frecuencia absoluta 2 más la frecuencia absoluta acumulada 4. Es lo que vamos a determinar. Veamos, frecuencia absoluta 2, 66. Frecuencia absoluta acumulada 4, 170. ¿Y cuánto es 66 más 170? 236. Ejercicio número 7. La siguiente tabla muestra la distribución de salarios de 40 empleados de cierta compañía. ¿Cuántos empleados ganan 260 o más, pero menos de 340? El número de datos es 40. ¿Y por qué? ¿De dónde sale eso? Es que acá dice la distribución de salarios de 40 empleados. Bien, entonces aquí colocamos 40. Y ahora, ¿qué podemos hacer? Aquí. Ya podemos determinar la frecuencia absoluta del tercer intervalo porque conocemos la frecuencia relativa, que es el 20%. Pero antes podemos hacer esto. Vamos a obtener las frecuencias relativas acumuladas de este intervalo, 0,6 más 0,2, 0,8. 0,8 o 0,80 más A, 0,80 más A. Y aquí 0,80 más A más 3A, 0,80 más 4A sería. Pero voy a poner 1 porque la última acumulada relativa es 100%, ¿no? De ahí, mira, fíjese lo que vamos a hacer. Sumo este valor con este otro. 0,80 más A más 3A va a ser igual a la unidad. A más 3A, 4A. 1 menos 0,80, 0,20. Entonces, A es igual a 0,20 entre 4, 0,05 o 5%. Bueno, eso va a ser de gran ayuda. Entonces, ya conozco A, es 0,05. Y como conozco A, ya puedo determinar la frecuencia absoluta del cuarto intervalo. Así, frecuencia absoluta 4 será igual a 5% por 40, porque en total son 40 datos, igual a 2. Coloco aquí 2. Pero conozco la frecuencia relativa del tercer intervalo, que es 0,2. Frecuencia absoluta 3 es igual a 20% por 40, igual 8. Y pongo aquí 8. Pero si analizas, piden cuántos empleados ganan, 260 o más, pero menos de 340. O sea, corresponde a este sector, ¿no? A este sector, ¿ve? A estos dos intervalos. Pero como piden cuántos, simplemente consideramos entonces la suma de la frecuencia absoluta 3 y la frecuencia absoluta 4 de las dos frecuencias. 8 más 2, 10. Bien, ahora aplicación número 8. Da la siguiente
tabla incompleta de los pesos de 50 alumnos. Ojo que los intervalos están incompletos, ¿eh? Y las frecuencias absolutas también. Aparece entonces un poco complicado el ejercicio. El ancho de clase es constante, o sea, los intervalos tienen la misma amplitud, la misma medida. ¿Cuántos alumnos pesan 50 kilogramos o más? ¿Cuántos alumnos pesan menos de 56 kilogramos? Muy bien, comenzamos. N es igual a 50, o sea, tamaño de la muestra, porque en la parte superior se dice que se trata de pesos de 50 alumnos. El cuadro intuyen ya que aquí vamos a colocar 50. ¿Qué más? Fíjese que aquí tenemos solamente dos datos y lo demás son variables, o sea, no se conocen. Lo que sí podemos hacer es lo siguiente. Este A se pone aquí. Y aquí también es A. A más A igual a 12. Ya podemos indicar el valor de A. Pero lo primero que tenemos que hacer es completar los intervalos para dar respuesta con precisión a las preguntas. ¿Y cómo se obtienen los límites que no se conocen o los extremos que no se conocen? Habría que explicar con un diagrama lineal. No olviden que aquí es 50. Si aquí es 50, aquí también es 50. El diagrama lineal es este. Los extremos de los intervalos. Se conoce el primer extremo y el penúltimo extremo. Este 59 viene aquí también, 59. Pero entre este primer extremo y el penúltimo, ¿cuántos anchos de clase hay? ¿Cuántas amplitudes? Tanto como el número de intervalos, 1, 2, 3, 4. Pero como el ancho de clase es constante, representamos así, W, W, W y W. ¿Y cómo plantearían? De tal manera que obtengamos el ancho de clase, así. 47, que es el punto de partida, a ello le sumo 4 veces la amplitud de clase. Y eso va a ser igual a 59. 4W, 4 veces el ancho de clase, va a ser igual a 59 menos 47, 12. Entonces el ancho de clase será igual a 2 entre 4, 3. Y ya, lo demás es cuestión de completar. 47 más 3, 50. Aquí pongo 50. 50 más 3, 53. Aquí pongo 53 más 3, 56. Aquí 56 más 3, 59. 59 más 3, 62. Ya hemos completado los intervalos. Ya podemos completar también la marca de clase, aunque creo que no va a ser necesario. Lo que les decía hace un rato. Sumamos este A, pongo aquí. A más A, 2A. 2A es igual a 12. Entonces, ¿a qué estaría igual el valor de A? 6. Entonces A vale 6. Aquí coloco 6. Aquí también 6. ¿Cuánto suma 6 para que sea 12? 6. ¿Ve? Y se dan cuenta que estos dos valores son iguales. En realidad es el valor de A. ¿Qué más? A ver. Aquí se conoce el valor del último intervalo, que es 6. Pero antes, 12 más 12, 24. Aquí es 6. Y aquí viene el valor de B. Pero ¿se podrá determinar el valor de B? Sabiendo que en total son 50 datos. ¿Cómo obtuve este 44? Acabo de poner acá 44. Así ve, 50 menos 6, 44. Entonces ya puedo determinar el valor de B, que es este. ¿Cuánto suma 24 para que sea 44? A ver, 24 más B igual a 44. Entonces B es igual a 20. Aquí pongo 20. Y ya está. Y ya podemos dar respuesta a la interrogante. A ver, ¿cuál es la primera interrogante? ¿Cuántos alumnos pesan 50 kilogramos o más? Pesan 50 kilogramos o más. Corresponde 50 kilogramos o más. A todo esto, casi toda la tabla. Pero como dice 50 o más, no consideramos el primero. Entonces será el total 50 menos la primera frecuencia absoluta. Menos 6, 44. Pesan 50 kilogramos o más, 44. Segunda pregunta, ¿cuántos alumnos pesan menos de 56 kilogramos? Menos de 56 kilogramos. Los tres primeros intervalos, sus frecuencias absolutas, 12, 6 y 6. Sumamos entonces 6 más 6 más 6. No, 6 más 6 más 12. Y eso va a ser igual a
24.